Al final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se enfrentó a tantas posibilidades nuevas. Se trazaron fronteras, se fundaron movimientos políticos, una nueva visión de la humanidad hacia el futuro. Pero también existía el temor de una nueva guerra, esta vez una nuclear. Pero la idea de que no estamos solos en el universo y que una raza extraterrestre intentaría contactar con nosotros también se formaba. Pero hay quienes, por el contrario, pensaron que alguien ya nos había contactado y que llevaban entre nosotros desde hace mucho tiempo. Soy Iván Ceci y soy investigador independiente involucrado en la ufología desde hace 20 años. He tratado varios casos de contactismo, como el caso de Amistad, que es uno de los casos de contacto más importantes en Italia y quizás también en el mundo. También escribí la biografía del cónsul Alberto Perigo, uno de los grandes pioneros de la ufología italiana, que anticipó muchos temas con sus políticas sobre el contacto extraterrestre, el impacto que esta presencia puede tener en la sociedad, en la política, en la economía y en el desarrollo social y espiritual. En 2009 encontré un artículo por casualidad que hablaba de cierto cónsul, Alberto Perigo, un cónsul italiano que lidió con los ovnis en los años 50. Y en este artículo fue retratado como el pionero de la ufología italiana, es decir, la primera persona, incluso antes de que existieran los grupos ovni, antes de que empezáramos a hablar de ufología en términos oficiales, que ya había prácticamente dicho todo sobre el tema. Había hablado de extraterrestres humanoides aquí en la Tierra, sobre bases extraterrestres en la Tierra. Había hablado de la participación extraterrestre y ovni durante la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos en los años 50 y 60. También habló de extraterrestres interesados en nuestro desarrollo espiritual. Y también publicó en sus libros una serie de fotografías extraordinarias de platillos voladores, especialmente en Italia. Y la figura de este personaje fue muy llamativa, porque de hecho no se pudo encontrar nada en Internet, salvo algunas referencias a sus libros, a sus intereses por el tema. En ese momento, comencé a investigar y profundizando en el tema, logré contactar a la hija de este cónsul, Alberto Perigo, que era una de sus dos hijas, la hija menor que vivía en Brasil. Contacté con ella a través del consulado italiano y comenzamos a intercambiar una serie de informaciones sobre la vida de su padre. Claramente estaba interesada en el hecho de que alguien estuviera fascinado e interesado en la vida de su padre, no solo en lo que respecta al tema de los ovnis, sino también, digamos, sobre su vida, antes de encontrarse con el tema de los ovnis. Y a partir de ese momento, comencé a investigar y recopilar material. Y descubrí que, en efecto, este hombre extraordinario había tenido una vida sumamente fascinante, que en realidad había sido la primera persona en interesarse oficialmente por el tema, y en tocar temas que habrían explotado y llamado la atención de los medios 50 años después, como los temas de sus políticas. Alberto Perigo nació en 1903 en Fagagna, en el norte de Italia, y decidió estudiar Derecho. Y al principio de su carrera, estando en el período del fascismo en Italia, ingresó en las filas de la diplomacia consular. De inmediato comenzó sus primeras misiones en el extranjero, en África, Singapur, en el Lejano Oriente y el Medio Oriente y Sudamérica. El verdadero punto de inflexión de su vida se produjo en 1954. En Italia, cuando terminó la guerra, y muchos diplomáticos que claramente formaron parte del aparato fascista de la época fueron retirados y Perigo fue uno de ellos. Y así en 1954, digamos que la primera mitad de su vida había concluido, la parte relativa a su carrera consular. Encontró otro trabajo, trabajando como representante del agua mineral en Roma, en la fábrica de Kinottoneri, que era una empresa que producía agua embotellada. Vivió en Roma con su familia, con sus dos hijas y su esposa. Y fue precisamente en ese año, al desempeñar su labor como representante comercial, que Perigo fue testigo de un evento ufológico que cambiaría su vida para siempre.
Era el 6 de noviembre de 1954, y Perigo se encontraba en ese momento en una zona periférica de Roma, en donde trabajaba en la fábrica de Chinotto Nori, y vio, al igual que otros romanos en ese momento, una serie de docenas y docenas de objetos luminosos, pequeños objetos luminosos, juntándose sobre el cielo, justo sobre el centro de Roma, a la altura del Vaticano. Estos pequeños objetos se reunieron sobre la ciudad de Roma para formar una cruz, y este evento fue visto, repito, por todos los romanos, aunque en ese momento ningún periódico informó la noticia. Perigo fue uno de los pocos que, luego de presenciar este evento, intentó obtener información. Digamos que a partir de su antigua carrera consular diplomática, todavía tenía amistades dentro de las filas políticas y militares, y en ese momento intentó obtener alguna información. Pero solo encontró puertas cerradas, y ningún aparato militar, ningún aparato gubernamental parecía estar al tanto del fenómeno, ni quería informar la noticia. Y entonces, al sentir una fascinación por el fenómeno, lo estudió y se interesó por estos temas que, repito, en aquel momento, en 1954, todavía no había, digamos, conciencia de este fenómeno. Claramente, lo primero que hizo fue contactar con todos sus conocidos militares. Buscó ayuda dentro de la política, pero solo encontró puertas cerradas. Y lo que empezó a hacer fue recopilar toda la información posible, como buen diplomático que era. Quedó convencido después de ese primer fenómeno. Luego, entre otras cosas, el fenómeno se repitió al día siguiente, el 7 de noviembre, siempre en Roma y de la misma manera. Así que por 2 días seguidos estuvo convencido de que este fenómeno no tenía nada que ver con orígenes humanos. En ese momento pensó que podrían ser los rusos quienes de alguna manera lanzaron un nuevo avión experimental sobre Roma, pero luego se dio cuenta de que no tendrían los medios tecnológicos para hacerlo. Y por otro lado, no fueron los estadounidenses. Por la distancia entre ellos, no pudieron lanzarlos. En ese punto, excluyendo tanto a rusos como estadounidenses, comenzó a imaginar que la naturaleza del fenómeno podría ser de otro mundo, y a partir de allí, realmente comienza su segunda vida. A partir de ese momento dedicará toda su vida personal, familiar y laboral al estudio de este fenómeno, y se convertirá en el primer italiano en abordar estos temas, no solo en Italia, sino también en Europa, porque no creo que otras figuras del mismo nivel que profundicen tanto en el tema existieran en esos años. Los primeros centros ufológicos en Italia comenzaron en los 60s, a mediados de la década, así que estaba al menos 10 años por delante de todo ello. Y estaba tan fascinado por este tema que de inmediato escribió un libro que contiene toda la pequeña información que pudo recuperar. No había internet en el momento, así que toda la información vino de los periódicos y escribió su primer libro en 1957. Lo publicó y ya en el título estaba claro que prácticamente allanó el camino para estos estudios porque tenía el título El misterio de los platillos voladores revelado. Y no era, como diríamos hoy, un título clickbait para intentar llamar la atención. En realidad, en ese primer libro que fue impreso por su cuenta, primero porque ningún editor quiso imprimirlo, invirtió mucho dinero para imprimirlo y luego distribuirlo. Entre otras cosas, distribuyó este primer libro, imprimió muchos ejemplares para regalar uno a cada diputado de la Cámara de Diputados italiana y a todos los senadores, porque ya entonces estaba convencido de que las instituciones deberían tomar conciencia de este tema. Este libro ya lo había dicho todo. Prácticamente había dicho que había extraterrestres, que estos extraterrestres ya llevaban tiempo aquí en la Tierra, que tenían forma humana. Por lo tanto, no correspondían a las imágenes que hoy Hollywood retrata, los grises, por ejemplo. Pero eran de forma humana, interesados en nuestro desarrollo espiritual, y que también estaban interesados en la condición política y geopolítica del planeta. En aquellos años, recordemos, estábamos al fin de la Guerra Fría. Y que 10 años después, la Guerra Fría llegaría a un punto de inflexión en el que la humanidad podría tomar un camino muy peligroso de autodestrucción. Él era consciente de esto y escribió claramente que estos extraterrestres estaban interesados en la situación
y que trataban de evitar una escalada nuclear, tanto por los estadounidenses como por parte de los rusos. Y escribió este primer libro, en el que básicamente ya lo había dicho todo. Pero no solo todo sobre la ufología, sino que también anticipó temas como el interés de los extraterrestres en lo nuclear, que sucedería dentro de 50 años después, con las políticas espaciales en Estados Unidos. Entonces, realmente fue un gran pionero. Y repito que tenía, al menos en la fase inicial, mucha ilusión. Estaba convencido de que bastaba con informar. Su obsesión en ese momento era informar, porque percibía que la gente, obviamente, que los ciudadanos estuvieran bien informados sobre el tema, pero ni siquiera las instituciones lo estaban. En realidad, este ingenuo entusiasmo suyo se derrumbó muy pronto, cuando se dio cuenta de que no se trataba de un problema de información, es decir, de no saber, al menos desde el punto de vista de las instituciones. El problema era que no querían que la gente supiera. Y escribió a los diputados y senadores, a todos los amigos que aún tenía en el ámbito diplomático, y como dije al inicio, no encontró más que puertas cerradas. Incluso escribió y se dirigió a una figura política italiana importante de la época, que era Giulio Andreotti, quien respondió a una de sus letras. Envió a Andreotti su libro, instándolo a investigar e informar al pueblo italiano de lo que sucedía en sus cielos. Imaginemos a este hombre descubriendo esto en los años 50 y diciendo que es importante que todo mundo lo sepa, y tratando de abordar este tema a nivel político también. En realidad, de estas importantes figuras, entre ellas Andreotti, solo recibió modestas palmaditas en la espalda. Andreotti le respondió en una carta que luego publicó en sus libros. Él respondió: «Gracias por la contribución que has dado, lo tendremos en cuenta», etcétera, etcétera. Fue una palmadita suave y amistosa en la espalda, pero eso no lo detuvo, en el sentido de que continuó con el trabajo de investigación que ya hacía. En esos años, él era, digamos, un representante. Todavía no había regresado a la carrera consular. Luego, en los años siguientes, alrededor de los 60s, logró recuperar su rol en el ámbito consular y fue enviado a Sudamérica, en Brasil, para actuar como cónsul italiano. Y a partir de ese momento, digamos, gozando de una posición más privilegiada en el ámbito institucional y consular, pudo acceder a muchas fuentes, no solo periodísticas, sino también gubernamentales. Prácticamente las recopiló en sus libros. Escribió 4 libros entre 1957 y 1972. Recopiló mucha información, no solo de avistamientos que sucedieron en todo el mundo, sino también recogiendo los testimonios de personas que habían tenido experiencias de avistamientos y contactos. Hizo un minucioso trabajo recopilando información y difundiéndola. Sus libros son muy valiosos hoy, porque no solo atestiguan su compromiso en el campo de la difusión ovni, sino que también son importantes porque son fuente de muchas noticias de los periódicos de la época, que había conservado e informado dentro de sus libros. El segundo libro que publicó, nuevamente con un título muy provocativo, llamado «Son extraterrestres», con signos de exclamación, se publicó en 1958, por tanto un año después del primero. Era un libro muy pequeño, como el primero, pero estaba lleno de información importante. Entre esa información había fotografías. Publicó fotografías italianas tomadas en esos años, por lo tanto no de fuentes periodísticas, sino de otras diferentes. Y estas fotografías eran de ovnis, de platillos voladores tomadas en Italia, especialmente en la región de Marche, en Pescara y Montesilvano. En resumen, en la zona de Ascoli Piceno. Y eran fotos que no aportaban información sobre la fuente, solo decían Pescara 1957 y ese tipo de datos. Después de muchos años supimos que en realidad esas fotos provenían de un caso de contacto,
contemporáneo de esa época, que nació precisamente en esos años, 1956-1957, que se llamó el caso Amistad, quizás uno de los casos de contacto más famosos que pasaron en Italia, pero quizás también en el mundo, por el número de testigos implicados, por el número de documentos que, de hecho, se han conservado hasta el día de hoy, y además por la calidad de esta documentación. Son fotos increíbles de platillos voladores, no tomadas de noche como una lucecita en el cielo. Son platillos voladores captados en plena luz del día, en la playa o sobre la ciudad, y dan testimonio de esta experiencia de contacto, que en el momento estaba limitada a las personas que la vivían. Por lo tanto, pocas personas eran conscientes de ello. Seguramente uno fue Perigo. Perigo, al enterarse claramente de este caso tan importante que sucedía en Italia, hizo su parte. En resumen, se reunió con los testigos y le entregaron algunas fotografías. Las publicó en su segundo libro, y entre otras cosas, entre estas fotos también había algunas de supuestos extraterrestres, es decir, fotos verdaderas de estos extraterrestres. Perigo era un gran personaje desde ese punto de vista, porque tenía también una fuerza moral, una vehemencia que nunca le dejaba doblegarse. Y a pesar de todos los obstáculos que encontró, porque, repito, por un lado intentaba divulgar una realidad que, por el otro lado, los gobiernos intentaban ocultar. Y entre otras cosas fue un gran pionero en esto también, porque el término conspiración del silencio, que hoy en día es de uso común en el campo ufológico, precisamente para señalar el intento de los gobiernos por desinformar u ocultar información sobre esta realidad, él fue el primero en usar el término, y lo usó a finales de los años 50. Lo que corresponde a lo que en Estados Unidos o en inglés se dice cover up, el intento de asfixiar u ocultar la verdad. Y ya lo había anunciado a finales de los 50, cuando se dio cuenta de que sus intentos de informar, aportando documentación, aportando testimonios, pruebas o hechos, no iba de la mano con la idea de la otra parte de no compartir información con ciudadanos. Y por eso comprende que está en el centro de una lucha, una verdadera batalla, entre los que quieren informar una realidad que ya se manifiesta a los ojos de todos, cada vez más fuerte, y por otro lado, las fuerzas que intentan ocultar esta realidad de sus ciudadanos. Y así él, digamos, que quizás sintiéndose investido con este papel de divulgador, comienza a crear una verdadera red de información en Italia, y de hecho, fue uno de los primeros en fundar los primeros grupos ufológicos, que en su momento eran integrados por personas que intercambiaban información. Y lo llamó CISAE, Centro Italiano para Estudios de Aviación Electromagnética. ¿Por qué la llamó aviación electromagnética? Porque tenía la intuición de que, entre otras cosas, estos objetos volaban con tecnología electromagnética, es decir, no volaban con propulsión, volaban usando energía electromagnética. Y esto también fue una gran intuición. Ahora probablemente no solo intuyó muchas de estas cosas, sino que encontró confirmación a través del caso de contacto, el caso Amistad, porque hablando con personas que habían tenido contacto con estos extraterrestres en aquellos años en Italia, probablemente habrían adquirido información de primera mano sobre esa realidad. Y Perigo también desde este punto de vista fue un gran pionero, y creó este grupo de estudio en Italia llamado CISAE, que reunía a cientos de personas y afiliados en toda Italia, que intercambiaban con los medios de la época, por lo tanto sin internet, sino por correo, información sobre avistamientos o noticias. Y se convirtió de hecho en un auténtico punto de referencia en Italia para este tipo de información, pero también a nivel europeo, porque no olvidemos que también entró en contacto con grandes personalidades de la ufología del otro lado del océano, como Adamski. George Adamski había sido uno de los mayores contactados de aquellos años. Contactó a Adamski a través de Eufemio del Buono, que era otro personaje que los romanos conocían bien. En fin, era un gran divulgador, un personaje muy carismático de la Roma de aquellos años,
que además de tener restaurantes en Roma, también se convirtió en un importante punto de referencia para los aficionados a la ufología. Y gracias a Eufemio del Buono, Perigo logró invitar a George Adamski a Italia, a Roma, para dar una conferencia que tuvo lugar cerca del Parlamento, en Piazza San Silvestro, en un edificio cercano, por tanto justo en el corazón de las instituciones italianas. En esos días, Adamski daba un tour de conferencias por Europa y lograron que fuera a Italia. Lo invitaron a dar esta famosa conferencia en Roma, que fue muy importante porque, en resumen, traer a un personaje como Adamski en esos años a Italia significó darle importancia a este tema. También porque Adamski estaba de acuerdo con el mensaje que Perigo difundía en sus libros. Y el mensaje que dio fue decirle a la gente: miren, no estamos solos en el universo. Hay otras civilizaciones. Algunas de ellas están aquí en la Tierra. Y están aquí porque en este momento, en esta fase de nuestra historia, están preocupados por el desarrollo y la dirección que estamos tomando como humanidad. Después de los conflictos mundiales, la humanidad se enfrentó a un nuevo mundo compuesto por muchas variables. La mayor amenaza siendo un nuevo conflicto mundial que conduciría a un desastre nuclear que no habría tenido ganadores. Así comenzó la búsqueda de armamentos y el estudio y descubrimiento de nuevas tecnologías. Pero si una raza extraterrestre contactó con nosotros, ¿nos permitiría cometer nuestra autodestrucción? ¿O preferirían salvaguardarnos? El tema de la Guerra Fría, el tema de la guerra, del riesgo de guerra, el desarrollo nuclear y los peligros que traerían, según Perigo, fueron la razón por la que estos pueblos contactaron con grupos más o menos numerosos en todo el planeta, para intentar elevar el nivel de conciencia del hombre, ayudarlo en esta fase de transición tan peligrosa. Pero sobre todo, también estuvieron involucrados en la Guerra Fría, hasta el punto que Perigo aquí también fue uno de los primeros en decir que estos ovnis, estos platillos voladores, intervinieron sistemáticamente en las fases más críticas de la Guerra Fría, desactivando tanto bombas rusas como estadounidenses, o volando sobre las bases donde escondían los misiles nucleares, solo para evitar una mayor escalada, sin tomar partido de una u otra facción, solo intentando mantener el equilibrio del poder, como dicen los estadounidenses. Así que este equilibrio de poderes logró evitar pasar a mayor peligro, sin embargo permitiendo a la humanidad atravesar esta fase y por tanto avanzar o continuar en su camino. Porque Perigo repite seguido que estos extraterrestres no quieren interferir con el desarrollo humano, excepto en la medida en que puedan poner en riesgo no solo a la humanidad, sino también a la Tierra. Porque otra información que nos da es que la Tierra para estos seres es un ente vivo del cual somos de alguna manera simbiontes, y si nuestras acciones, si nuestra guerra la pone en riesgo, en consecuencia a todo lo vinculado con la Tierra, entonces tenemos un problema. Y según Perigo, estos pueblos resolvieron ese problema, limitando al máximo las intervenciones sobre el terreno, pero al mismo tiempo, con su determinación de evitar que esta guerra, esta escalada, pudiera desembocar en un conflicto nuclear. Estamos en el año 1963 y escribe este tercer libro suyo, que pasa a la historia como El Informe Perigo, un poco por su volumen. Es el libro más grande y sustancial que escribe, y también el que más le cuesta en términos económicos, porque imagínense que son más de 300 páginas. Publicar en su momento un libro de más de 300 páginas, repletas de fotografías, hechas de recortes de periódico, fotos de avistamientos, etc., era algo enormemente caro, tanto en términos tipográficos, de composición, como de la propia impresión. Y prácticamente endeudó a toda su familia, creando problemas de tipo familiar, porque le quitó dinero a sus parientes para poder imprimir este libro. Y no solo eso, sino que lo hizo todo, es decir, lo escribió, lo maquetó, lo imprimió y luego lo distribuyó.
También porque todos sus libros nunca fueron publicados por casas editoriales, porque nadie quería publicar estos libros. Nadie reconocía su importancia entonces, y gastó todo el dinero familiar intentando publicar este libro. También los distribuyó personalmente, organizando conferencias y enviándolos a través de la oficina de CISAE, por lo que se convirtió en una persona muy importante. Luego, a principios de los 60, empezarían a nacer los grupos ufológicos, los grupos de entusiastas que se reúnen y empiezan a crear estos grupos de interés. De ahí nacen los primeros grupos ufológicos, que luego darán vida a los grupos históricos italianos que todos conocemos. Pero, de hecho, fue el primero en hacerlo, y lo hizo sustancialmente solo y con su propia fuerza y compromiso. Luego, en 1963, se produjo otro acontecimiento importante, porque Perigo, siempre en un intento de informar, cuando que el nivel italiano no respondía, la política italiana no respondía a sus solicitudes, decidió subir el nivel e incluso se dirigió al presidente John F. Kennedy. Tanto es así que tomó una copia de su libro, el tercero, el informe Perigo, y lo envió a Estados Unidos a la secretaria de Kennedy. Consideremos que en 1963 estábamos en el clímax de la Guerra Fría. Estaba la crisis de Cuba, estaba esa situación tan crítica. Fue quizás el momento más crítico de la historia de la Guerra Fría. Envió su libro por correo a Kennedy. Kennedy probablemente no respondió. Pidió a su secretaria que lo hiciera. Sin embargo, Perigo sí publicó la respuesta de la secretaria de Kennedy en su último libro. Y la respuesta fue la enésima palmadita en la espalda. Gracias, muy interesante, la información brindada, etcétera, etcétera. En resumen, incluso en este caso se sintió frustrado, porque se dio cuenta de que también en ese nivel no había interés. Había apostado mucho a dos figuras importantes de la época. Le apostó todo a Kennedy, igual que al Papa Juan XXIII, que era la otra figura, que era la contraparte política y religiosa de la figura política del presidente americano. Y también en este caso, esperaba una respuesta del Papa cristiano, que sin embargo nunca llegó. Y se estresaba cada vez más porque decía, ellos saben, lo saben todo, pero no lo dicen, no lo hablan. Y esta realidad, en cambio, sigue estando presente, sigue intentando hablar con nosotros. Y puede ser que tuviera razón. De hecho, un incidente reportado en 1961 parecería confirmar su teoría. Un episodio que involucró al propio Papa Juan XXIII. Ese año, en Castel Gandolfo, la residencia de verano del Papa, paseaba con su secretario por los jardines. Los dos estaban solos. La atención del Papa y su cardenal fue atraída por un acontecimiento en el cielo. Miraron hacia arriba y vieron varias luces multicolores girando sobre sus cabezas. Todo esto ocurre en completo silencio. Entonces una de estas luces de colores se separó de las demás y aterrizó a poca distancia de los dos hombres. Ellos se asombraron. Mientras veían atónitos, se abrió una especie de trampilla y una figura salió del objeto luminoso. Parecía un ser humano, pero es difícil distinguirlo en su totalidad debido a la luz brillante que lo rodea. Espontáneamente, el Papa y el cardenal se arrodillaron ante esta aparición y la contemplaron durante unos minutos. Entonces el Papa se levantó y se acercó lentamente a la extraña figura, bañada de luz. El cardenal se quedó en donde estaba, observando la extraña escena, pero no pudo escuchar lo que los dos discutían. Finalmente, cuando termina la conversación entre ambos, la figura regresa a su nave espacial y despegó, desapareciendo en el cielo. El Papa regresó junto al cardenal, con sus ojos llenos de lágrimas. Le dijo que los hijos de Dios están en todas partes, aun si a veces nos cueste reconocer a nuestros hermanos. El Papa Juan XXIII nunca volvería a hablar de este evento. De hecho, solo después de la muerte del Papa,
fue que el cardenal, que había jurado mantener el incidente en secreto, reveló lo ocurrido en Castel Gandolfo en 1961. Se trata del Papa Juan XXIII, el llamado Papa Bueno. Todos los papas deberían ser buenos, pero solo este, según decían, era el Papa Bueno. Y salió en todos los periódicos. Lo leí en algunos periódicos ingleses, que decían que en los jardines del Vaticano tuvo un encuentro con uno de estos seres que salían de un globo luminoso durante el día. El Papa Juan XXIII estuvo junto a su secretario, Capovilla, quien confirmó que el hecho realmente ocurrió. Capovilla estaba de rodillas a un lado y dejó que el Papa Juan XXIII hablara durante un cuarto de hora con este ser. Dijo que el Papa Juan XXIII estaba llorando, estaba de rodillas y lloraba. Entonces podría ser cierto o no, pero ha habido muchos de estos incidentes. Dijeron, continuaremos con nuestro sistema, respetando el libre albedrío, haremos contactos, crearemos nuevas canalizadoras femeninas. Miles de mujeres canalizadoras están naciendo. Canalizadores masculinos también, pero más mujeres, porque ellas son más receptivas. En la Tierra los hombres y las mujeres son diferentes. Según esta raza extraterrestre, y fue él mismo quien me dijo, somos diferentes. Lo escuché con mis propios oídos. El amor en los terrícolas es raro, con algunas raras excepciones, que son parte del pueblo aborigen que están muy avanzados en espíritu, pero no tecnológicamente. Algunas personas en el Tíbet y en Mongolia, y tal vez algunos chamanes, realmente saben lo que es el amor. Pero dentro del resto de la humanidad, puedes contar con una mano a los que realmente saben amar. La mujer terrícola es más valiente, porque se necesita coraje para amar. No estudio, ni cultura. Lo que se necesita es coraje. La mujer tiene más valentía que el hombre y se entrega más. Y sabe más del amar. Ella no sabe cómo amar, pero está más preparada para esta valentía. Una vez que la mujer se ha arrojado al amor, como compensación, llamémoslo existencia a falta de un término mejor, dará conciencia a la mujer. Porque para amar hay que ser extremadamente consciente. De lo contrario, también se pueden producir daños. La conciencia conduce al amor siguiendo el camino correcto. Los humanos primero llegan a la conciencia a través del estudio, a través de la cultura, a través de prácticas, meditaciones y oraciones. Cuando el terrestre haya alcanzado una cultura con C mayúscula, la existencia como recompensa le dará amor. Perigo fue, por tanto, el precursor de toda una serie de temas relacionados con la ufología y la política del espacio ultraterrestre al menos 50 años. Y en particular la política del espacio exterior, que hoy es, digamos, una rama de la ufología, entre comillas, que se ocupa precisamente de estudiar y analizar los efectos de que una posible divulgación o revelación extraterrestre tendría en la sociedad humana, en la política, en la economía e incluso dando voz a todos aquellos expertos gubernamentales y militares que han hablado sobre los temas hasta la fecha. Por ejemplo, en 2008 hubo una famosa conferencia en Estados Unidos, organizada por Stephen Greer, también con la participación de Paula Harris, durante la cual se expusieron testimonios de exmilitares que daban fe a lo que Perigo había dicho en sus libros 50 años antes. Y es que estos extraterrestres intervinieron durante la Guerra Fría, por etapas, para evitar una escalada nuclear. Perigo afirma claramente
que si la Tercera Guerra Mundial no sucedió, no fue porque nuestros políticos fueran buenos, sino porque los extraterrestres nos impidieron dañarnos a nosotros mismos y al planeta. Quizás nos dieron tiempo para salvarnos y madurar, tiempo para crecer. Y Périgo era una figura que tenía precisamente en el fondo este tema del desarrollo espiritual humano, porque entendía que ese era el objetivo y el interés principal de estos pueblos extraterrestres. También entendió que nunca habría un contacto masivo y abierto hasta que la humanidad se desarrollara, digamos, hubiera alcanzado un cierto nivel de conciencia y evolución. Y por eso entendió que ese era el camino en el que debíamos centrarnos. Por eso había depositado su confianza en grandes líderes, en los políticos y religiosos carismáticos de la época, que eran precisamente el Papa Juan XXIII y John F. Kennedy. Y cuando estos dos líderes, digamos, no respondieron a este deseo o a este llamado de Périgo, en realidad cayó en profunda depresión, porque se dio cuenta de que era imposible salir de esta trampa en la que la realidad extraterrestre no estaba siendo divulgada como debería serlo. Y su último libro, entre otras cosas, habría titulado su último libro, debió haberse llamado Te lo diré todo. En realidad no sucedió porque Te lo contaré todo luego se convertiría en otro título, siendo Los extraterrestres han vuelto, que es una especie de resumen de los otros 3 libros. Digamos que no hay mucha información. Ciertamente inserta en este libro todas las noticias que salieron entre 1963 y principios de los 70. Es una actualización de la situación a nivel político y geopolítico, pero fundamentalmente no hay mucha información nueva. Es interesante que en este libro relanza la idea, por ejemplo, de la génesis extraterrestre de la humanidad, y también en esto fue un gran precursor, porque imagínate todas las teorías que en fin hoy son difundidas sobre la génesis extraterrestre de la humanidad. Hablo de las investigaciones de Maro Bellino, y antes que él, Erich von Däniken, Peter Colosimo, todos estos estudiosos que plantearon la hipótesis de que la humanidad podría ser un experimento genético de una raza extraterrestre que visitó la Tierra en el pasado. Ya había escrito sobre esto en su libro, por lo que fue un gran precursor de estos temas, aunque nunca profundizó en ellos, porque probablemente no tenía las habilidades para hacerlo. Sin embargo, tenía intuición, y lanzó esta idea cuando, en ese momento, nadie hablaba de ello todavía. Por tanto, podemos decir que Périgo fue un enorme precursor en todos los sentidos, y un precursor no solo de la información y un gran divulgador, sino que también fue un gran precursor del significado del contactismo, del significado de la presencia extraterrestre. Y su contacto con el caso Amistad quizás jugó un papel importante en esto, porque probablemente fue el contacto con el grupo de personas en Italia en aquellos años, entre 1956 y 1978, que vivieron este gran caso de contacto que involucró a decenas y decenas de personas. Probablemente fue el contacto con este caso, con esos documentos y con esa información que le llegaba de primera mano de los extraterrestres, que probablemente también estimuló sus reflexiones personales y públicas. Lo interesante es que antes de que saliera el caso Amistad, prácticamente ya había dado a conocer el caso, buena parte de la documentación y sobre todo el mensaje detrás del caso Amistad. Entonces, realmente fue un personaje muy importante en la ufología, en mi opinión, a nivel mundial, porque no sé si hay personajes que en los años 50 y 60 ya tuvieran una visión tan lúcida, una idea tan clara y completa del fenómeno en aquel momento. Repito, nunca tuvo duda sobre cuál era el escenario, e inmediatamente describió lo que realmente se reveló 50 años después, es decir, toda la información que adquirimos hoy de los llamados contactados.
personas que han tenido esta experiencia. Así que prácticamente ya había recogido estos testimonios en sus libros y los divulgó al menos 20 o 30 años antes. Hoy también sabemos que ciertos casos de contacto, como el caso Amistad, en realidad también tuvieron otros equivalentes fuera de Italia, porque en aquellos años, en los años de la Guerra Fría y poco después, algunas décadas después, en realidad casos como el del caso Amistad también se extendieron en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Sudamérica, en los 80s, se dio un caso de contacto llamado Isla Amistad, que involucró a una serie de personas que vivían en el archipiélago chileno y que entraron en contacto con individuos de forma humana, que habitaban en una pequeña isla desconocida del archipiélago chileno. Desconocida porque no revelaron su posición, excepto a unas pocas personas en las que confiaban. Estas personas vivían en esta isla desconocida y se llamaban con nombres de ángeles, como Gabriel o Miguel, e invitaron a los habitantes del archipiélago, a través de uno de sus contactos, a visitar su isla, en donde también les dieron atención médica y también salvaron vidas. Lo interesante es que el contacto con esta isla Amistad obviamente se dio por radio, porque en el archipiélago chileno, como no hay carreteras, todo se dio por mar y en todo caso por radio. Y lo mismo sucedió en el caso Amistad. Allí también había seres amigables de forma humana, interesados en nuestro desarrollo espiritual, que tenían bases aquí en Italia y que tenían contacto con personas, involucrándolos en una experiencia de contacto que no era individual sino colectiva. Esto fue en cierta medida el valor del caso Amistad, porque en comparación con los contactados individuales que tienen la experiencia de contactos uno a uno, el caso Amistad es una gran experiencia de contacto que involucró a decenas de personas, entre ellas Perigo. Perigo produjo tanta documentación, tanta información, que después de tantos años, resultó ser confirmada también en otros casos de contacto. Por ejemplo, Perigo en un momento describe a estos seres, a estos extraterrestres de los que habla, y los describe como seres cuya característica peculiar era su sentido de amistad, que transmitían a las personas que conocían. Y esto es curioso, porque es la misma palabra, amistad, la que está en el centro del caso Amistad. Las personas que vivieron ese caso dijeron lo mismo. Probablemente Perigo se refería a ellos. Luego hubo otros casos de contactados en todo el mundo. Por ejemplo, el caso de Ludwig Pallmann es otro caso que traté hace unos años, un caso muy interesante. Y este es un caso de contacto individual, en el que este señor, este hombre de origen alemán, que vivía en Inglaterra llamado Ludwig Pallmann, en los años 80, durante un viaje en tren a la India, se encontró hablando con otro caballero que poco después descubrió que en realidad era un extraterrestre. Y este señor se llamaba Satu Ra, y era parte de un pequeño grupo de extraterrestres que estaban en una misión en la Tierra, en Sudamérica en particular, para recolectar muestras de frutas y verduras para llevarlas a su planeta y expandir la variedad genética de sus frutas y vegetales, porque eran frugívoros y vegetarianos. Y este Ludwig Pallmann conoció a este señor y a su hermana, quienes en varias ocasiones también lo trataron, en un caso después de que enfermó y estuvo a punto de morir en un hospital en Sudamérica. Fue tratado por la hermana de este Satu Ra, con una tecnología, una tableta que lo curó en pocos minutos, después de que los médicos lo hubieran dado por muerto. Y de hecho, vivió esta experiencia. Y el desenlace es curioso, porque dice exactamente las mismas cosas de estos seres que conoció que Perigo dijo de los extraterrestres de los que hablaba, que eran los del caso Amistad en Italia. Él también usaría la misma palabra con la que estos seres
Saturra y su hermana expresaron un sentimiento de profunda amistad. Y es verdaderamente curioso cuántos hay, más o menos en los mismos años, en distintos lugares del planeta, que cuentan la misma historia de contacto, de amistad, que Perigord fue el primero en contar en sus libros, cuando aún no se sabía nada de todos estos casos. También porque dos de ellos, el chileno y el de Palman, aún no sucedían, por lo que fue verdaderamente un precursor en todos los frentes. Lamentablemente poco reconocido, porque en Italia una figura como la suya, que teóricamente debería haber sido celebrada por los propios ufólogos como el padre de la ufología, lamentablemente ha sido olvidado, ignorado y olvidado. Tanto que cuando comencé a escribir el libro, su biografía, en 2009, no encontré casi nada sobre él. Encontré muy poca información. Ni siquiera pude encontrar la fecha de su nacimiento y muerte. Solo pude descubrir que él había escrito estos libros que nunca fueron reimpresos, porque nadie los hizo, y por lo tanto tuve que reconstruir su vida desde cero. Pude hacerlo gracias a sus hijas, Kira y Georgia, las dos hijas de Perigord, que fueron muy amables al compartir, digamos, al menos esa parte de su vida que era desconocida, que fue antes de 1954, antes del avistamiento sobre Roma. Y gracias a ellas hemos podido reconstruir todo el arco de su vida, desde su nacimiento en Ferrara hasta su muerte en 1981. Pero fue un largo camino para intentar darle el mérito adecuado a la figura de este hombre, Perigord, y también marcar su lugar en la historia de la ufología. Kenyo es un personaje extraterrestre surgido del caso Amistad. Entre otras cosas, el caso Amistad, y lo digo con un poco de egoísmo, se conoció porque hice un documental para Right Television, que dio la vuelta al mundo y que hizo el caso Amistad famoso en todo el mundo. Porque el libro del profesor Stefano Brecher, Mass Contacts, había salido, pero tenía, digamos, una distribución bastante limitada. Ya estaba familiarizado con este caso sin entender su significado. Cuando salió el libro de Brecher, contacté a los protagonistas que ya eran figuras públicas. Entonces Gaspare de Lama, Paolo Di Geronimo, Stefano Brecher y también otros que conocí después, pero que no quisieron testificar públicamente. Entonces me dedico a estudiar, y la figura de Kenyo, que aparece en este caso, es el nombre de un extraterrestre, de más de 3 metros de altura, de lo cual es visible en una de las fotografías tomadas como parte del caso. Esta foto muestra a un joven. Según los cálculos, parece que mide unos 3 metros y medio de altura. Está vestido con una camisa hawaiana, pantalones cortos y una especie de espadriles. Esos zapatos hechos de cuerda y tela y fotografiado en un jardín. Y hace muy poco mi querida amiga Marina Tonini tuvo un encuentro impactante con él, que le dejó una importante secuela psicológica emocional, porque un encuentro extraterrestre siempre es muy exigente. Entonces, este es Kenyo. Luego la figura de este personaje fue atacada, diciendo que era hijo o familiar de Bruno Samasiccia, quien era el líder del grupo italiano Amistad. También hay un grupo Amistad en Chile, y ha habido otros grupos Amistad en varias partes del mundo, incluso en Siberia. Entonces Kenyo es este humano extraterrestre. Aparte de su altura, es perfectamente idéntico a cualquier otro humano. Eso considerando que el caso de Amistad terminó en 1978. En 2022, creo, Marina Tonini se reencuentra con él, porque estos seres están aquí. Surge la pregunta,
¿Lo sabía el gobierno? ¿Y no dijo nada para salvaguardar sus intereses con estos temas? ¿Quién podría haber dado su contribución a una facción específica del mundo para hacerla evolucionar tecnológicamente y militarmente más que la otra? Y si no es así, ¿qué acuerdo habrían hecho con estas entidades para obligarlas a guardar silencio en todos estos hechos? En Italia, a finales de los 70s, en 1978 en particular, ocurrió algo sensacional. Se produjo una oleada de avistamientos ovnis que involucró prácticamente a toda la península durante todo el año. De hecho, se consideró el año de los ovnis, porque hubo avistamientos, informes de ellos provenientes de toda Italia. En ese año, incluso el entonces primer ministro italiano, Giulio Andreotti, aquel a quien Perigo había escrito años antes enviándole su famoso informe, al que Andreotti había respondido, digamos, un poco superficialmente. El propio Andreotti en ese año se vio obligado a establecer y creó un departamento dentro de la Fuerza Aérea que era responsable de recopilar informes sobre ovnis, dando un mandato a los carabinieri, que debían ser la primera línea de recopilación de información. Y unos meses después también hubo un debate parlamentario sobre estos avistamientos organizado por un parlamentario italiano, porque estaban tan extendidos y los periódicos hablaban tanto de ellos que incluso la opinión pública de alguna manera debía tener una respuesta. Entre otras cosas, 1978 fue un año particular, también en el resto del mundo, porque fue el lanzamiento de Encuentros cercanos del tercer tipo, que era una película que hablaba de personas que tuvieron experiencias de avistamientos y contactos. Así que fue un año un poco particular. Y en Italia, en particular, se produjeron precisamente estos avistamientos que involucraron a toda la península, y algunos de ellos fueron realmente sensacionales. Por ejemplo, en la región de Marche, se dio el caso de la estación de energía Pietrercamela. Se trataba de un pequeño pueblo que, sin embargo, suministraba electricidad a todo el valle. Prácticamente la noche de Navidad de 1978, la central dejó de funcionar. Los dos técnicos que se encontraban esa noche en el interior de la central dijeron haber visto un enorme platillo volador que sobrevoló la central y luego se alejó en dirección a la costa. Y entre otras cosas, también fue un episodio bastante aterrador para uno de los dos técnicos, porque cuando el objeto, el platillo volador, pasó sobre la central eléctrica, además de alterar ambos generadores, uno de los cuales estaba realmente apagado, también desactivó ambos generadores, haciendo que la instrumentación se volviera loca, pero también provocó una especie de bloqueo físico de uno de los dos técnicos que se encontraba de guardia en ese momento. Quedó literalmente paralizado, pero no por miedo, sino por algún efecto físico del paso de este platillo volador. Y claramente este caso interesó a la prensa y también a los carabinieri, porque los daños a la hidroeléctrica fueron enormes. Tuvieron que reemplazar toda la instrumentación de ambos generadores, además del daño de haber prácticamente cortado el suministro eléctrico al valle durante toda la noche. Y este fue uno de los casos más llamativos, pero quizás los casos aún más llamativos fueron los de los pescadores y los habitantes de las ciudades y pueblos que bordean el mar Adriático, entre San Benedetto de Toronto, Pescara y Ancona. Y esa zona era considerada literalmente un triángulo maldito en aquellos años, porque justo a finales de 1978 comenzaron a ocurrir una serie de avistamientos en la costa de la región de La Marca, avistamientos de esferas de luz, entrando y saliendo del agua, dirigiéndose hacia la montaña Gran Sasso. E incluso los pescadores con sus barcos pesqueros tenían miedo de salir de noche a pescar, porque veían estas luces pasar bajo las quillas de sus barcos pesqueros o emerger repentinamente delante de sus barcos. Tan es así que la Guardia Costera italiana estuvo constantemente en alerta ante estos fenómenos en ese periodo. Repito, todas estas son cosas que fueron documentadas por la prensa italiana de la época. Hay cientos y cientos de artículos que hablan de estos avistamientos, hasta el punto de que en cierto momento los medios empezaron a hablar de una psicosis ovni, porque había muchos informes de avistamientos.
Repito que también el primer ministro de la época tuvo que reconocer que se trataba de un fenómeno que debía ser supervisado oficialmente de alguna manera. Entonces, ¿cómo encaja Perigo en todo esto? Ese año, Perigo publicó un artículo titulado ¿Bases OVNI en el mar Adriático? Con signos de interrogación, lo que implica que los fenómenos que fueron reportados en los periódicos podrían estar relacionados con la presencia de una base extraterrestre bajo el mar Adriático. Y resulta que esto es algo que también está vinculado al famoso caso de la amistad, porque ese caso duró desde 1956 hasta finales de los años 70, y según la reconstrucción formulada por los testigos de este caso, era precisamente el año 1978, en el que los extraterrestres que habían mantenido una base en esa zona, entre Gran Sassó y por tanto entre los Apeninos, entre el centro de Italia y la costa del Adriático, de alguna manera habría terminado su actividad, cerrando esa base y dejándola. Por tanto, los fenómenos relatados en los periódicos podrían estar relacionados con estos últimos eventos del caso Amistad, de lo cual Perigo seguramente era consciente y del cual testificó con estas sensacionales entrevistas que concedió, en el que dijo abiertamente al público italiano, los ciudadanos italianos, que estos fenómenos podrían estar relacionados con la presencia de una base extraterrestre bajo la costa del Adriático. Entre otras cosas, en esos años hubo muchos otros casos sensacionales. Por ejemplo, el caso de Eugenio Siramosa y el famoso avistamiento de los dos seres en las laderas del Etna, seres de forma humana, tipos nórdicos rubios. Y otro caso importante fue el de Di Fortunato Sarfetta, pero luego incluso hubo un avistamiento de ovnis en la finca de Castello Postigliano, que es una zona, digamos, una zona verde limítrofe con Roma, que es utilizado por el presidente de la República. Por lo tanto, también allí, en resumen, un lugar un tanto particular también para la política. Entonces ese año fue verdaderamente el año de los ovnis. Fue uno de los años en los que esta ola de avistamientos probablemente estuvo directamente relacionada con el caso Amistad. También aquí Perigo fue, digamos de alguna manera, el espía que nos informó sin decirnos exactamente cómo estaban las cosas, y sin revelar el contexto general del caso Amistad, que debía permanecer de alguna manera secreto a petición de los involucrados. A pesar de esto, filtró la información que pudo a través de la prensa, a través de sus libros, y así llamó la atención de la gente sobre una situación que, vista en los periódicos, en realidad parecía una psicosis ovni, pero que vista por la persona que conocía y estaba consciente de los hechos detrás de escena, en realidad estaba describiendo una situación de contacto que estaba teniendo lugar en Italia ese mismo año. Contacto directo, porque estos seres han enfrentado el ostracismo de las grandes potencias mundiales, con quienes han mantenido reuniones diplomáticas con muchos presidentes, como Khrushchev, Eisenhower, John F. Kennedy, y también reuniones de menor nivel con embajadas. Por ejemplo, una entrevista con un ex diplomático ecuatoriano que en la Embajada de Ecuador en Perú, en Lima, fue visitado por el comando de una flota extraterrestre, quien durante un tiempo les entregó información, incluyendo material sensible, a nivel geopolítico. Entonces digamos que desde el punto de vista Syracuse, posteriormente vino a descubrir infinidad de información a lo largo del tiempo, dado que tenía pruebas ciertas de que estos seres existen. También tuve interacción directa con esta inteligencia que viene del cosmos, por lo tanto el contacto existe a nivel mundial, y nace el fenómeno llamado contactismo. Como existe esta gran conspiración de silencio, y por tanto de no poder transmitir su mensaje a través de las redes de medios masivos, comenzaron a contactar a personas sencillas, que luego se convirtieron en una especie de embajadores, o digamos vehículos que difunden la información a la sociedad civil, y también el material probatorio que estos seres quieren traer para dar prueba de su presencia, pero sobre todo, también para transmitir sus conceptos sociales, filosóficos y espirituales.
Estos seres, obviamente hablo de la información adquirida en más de 30 años de investigación, hasta este año 2023. Llevo 34 años investigando este fenómeno. He viajado por todo el mundo, como dije. He tenido reuniones al más alto nivel. Ya en los años 90, nuestro grupo de investigación fue invitado a una base atómica militar rusa, donde el comandante de la época nos testificó de las experiencias directas que tuvieron con esta aviación extraterrestre. Incluso dimos una conferencia a los militares y familiares que vivían en esta gigantesca base, que en realidad es una ciudad a unas 2 horas por carretera de Moscú. Entonces, esta información tan importante que fui obteniendo con el tiempo, también comencé a realizar mi investigación como un discurso retrospectivo para tratar de entender cuánto tiempo llevan estos seres operando en la Tierra. Para mi gran sorpresa, descubrí que estos seres han estado con nosotros desde los albores de la historia. De hecho, siempre han estado cerca de la humanidad, y de cierta manera, y no entraré en los méritos, estos seres tienen que ver con el mismo origen de la humanidad. Por eso nos conocen muy bien, quizás mucho mejor que nosotros mismos, y tienen toda la historia cronológica de la humanidad, que es mucho más antigua de lo que nos cuentan los historiadores oficiales, porque muchas cosas se mantienen ocultas, incluso hasta hoy. Incluso puedo testificar que existen todas estas pruebas, incluso pruebas arqueológicas de que estos seres nos dijeron que tenemos la prueba de que la humanidad ya existía en la época de los dinosaurios. Entonces somos mucho mayores de lo que nos dicen. Un universo lleno de vida con muchas razas diferentes y sus sociedades. En una realidad como esta podemos esperar cualquier cosa. ¿Quién tendrá en cuenta nuestros intereses y nuestra evolución? ¿Y quién, en cambio, quiere que seamos esclavos y débiles para ser utilizados en beneficio de cualquiera de sus intereses personales? Pero si hay tantas facciones, aquellos que tienen un corazón por la humanidad no permanecerán en silencio por mucho tiempo. Perigo fue, pues, un gran precursor de muchos temas, y viendo lo que sucede hoy, incluso con respecto a lo que escribió hace más de 50 años, nos tomamos aún más conciencia de su modernidad y su previsión. Y hoy, durante aproximadamente los últimos, digamos, de 15 a 20 años, los gobiernos están abriendo lentamente sus archivos. Están haciendo lo que Perigo esperaba hacer hace 50 años. Lo hacen hoy, probablemente porque necesitan controlar la información sobre estos temas. Necesitan que la información sea transmitida por fuentes que controlan, fuentes oficiales, y así también pueden gestionar la respuesta de la opinión pública. Porque, no lo olvidemos, Perigo ya era consciente de que esto es una realidad, que una vez revelada, cambiaría por completo nuestra forma de vida. Porque está claro que no es solo el acercamiento a las nuevas tecnologías, que inevitablemente cambiarán el esquema económico en el que se basan todos nuestros saldos actuales, sino también, digamos, nuestra visión del hombre dentro del universo y la relación del hombre con la Tierra misma. Está claro que todos nuestros conflictos actuales son hijos de una sociedad extremadamente antropocéntrica y visión nacionalista de la humanidad, en una visión en la que el hombre se convierte, la humanidad se convierte en parte de una familia más grande. Todas estas cosas tenderán a disminuir, o en todo caso, verse impactados por esta nueva visión del hombre dentro de un esquema más grande. Y Perigo era muy consciente de ello, y tal vez por eso comprendió en cierto momento que esta realidad tiene tantas dificultades para revelarse, porque conduce inevitablemente a subvertir toda una serie de equilibrios políticos, económicos, religiosos y espirituales que no quieren ser subvertidos. Hoy en día, lo que están haciendo los gobiernos y también lo que está haciendo la Iglesia en cierto sentido, es que se está abriendo gradualmente. Están tratando de gestionar la información. Han pasado de la política de negación que han estado aplicando durante los últimos 70 años y poco a poco están avanzando a la política de liberación controlada. También porque saben muy bien que esta es una realidad que no se puede ocultar demasiado, porque hoy en día todos tenemos un móvil en la mano, todos podemos documentarnos y podemos compartir información muy fácilmente.
Si hoy grabamos un video o tenemos un contacto, podríamos revelarlo fácilmente, y es difícil que se pueda bloquear esta revelación en su origen. Entonces, probablemente lo que los gobiernos están tratando de hacer es aplicar una estrategia de liberación controlada para que la opinión pública, en vez de seguir a los investigadores individuales o fuentes individuales no oficiales, busque la respuesta en los organismos oficiales y por lo tanto en la respuesta que estos dan a la población. Probablemente este intento consista en aclimatar gradualmente a esta nueva realidad, evitando que los efectos de esta nueva concepción del hombre y de la vida en el universo subviertan repentinamente ciertos equilibrios. Esto probablemente sucederá a largo plazo, pero están tratando de aplicar la misma estrategia, digamos, para su protección. Probablemente no para la protección de la población, que ciertamente no se beneficia de este encubrimiento. Por otro lado, la reflexión que hago es que también es cierto que estos extraterrestres se aplican una autocensura, llamémosle autocensura, porque si quisieran revelarse al mundo entero, creo que no podrían ser obstaculizados de alguna manera por los gobiernos o los líderes religiosos. Si quisieran hacerlo, podrían fácilmente mostrarse a todos. No lo hacen, probablemente porque también son conscientes de que una revelación pública con respecto a una humanidad que aún no ha recorrido un camino de evolución de conciencia y de espiritualidad podría causar mucho más daño que los beneficios que puede traer. Entonces, por un lado está el encubrimiento por parte de los gobiernos, pero por el otro también hay un autoencubrimiento por parte de los extraterrestres, y por lo tanto, la solución a todo esto de nuestra parte puede ser empezar a ser más conscientes a nivel individual. Y finalmente tomar el camino hacia la evolución de la conciencia individual, esperando que entonces se alcance una masa crítica, tal como permitir que los extraterrestres se rebelen, y en ese punto el gobierno inevitablemente aceptará un cambio de ritmo que se derivará del momento en que esta presencia decida manifestarse.